Hola chicos, soy Christopher, soy un ex alumno del colegio holandés, fui alumno de Pato y charlando con él hoy me decía a ver si les podía contar un poquito cómo la tecnología sirve para trabajar o para tratar de solucionar problemas como los que estamos viviendo con los virus y las enfermedades. Así que estuve preparando un poquito de esa información. Les quería contar en un ratito muy cortito cómo se puede usar la informática, cómo se usa de hecho la informática de una forma que se llama bioinformática para solucionar estos problemas, para estudiarlos y para crear curas, soluciones, etc. Voy a ir mostrando algunas imágenes y si después de todo el video les queda alguna pregunta, siempre se la pueden mandar a Pato y Pato me las transmitirá. Para que sepan por qué soy yo el que está haciendo este video, estudié biotecnología en la Universidad de La Plata, soy biotecnólogo y biólogo molecular, así que estas cosas las usamos todos los días en el laboratorio. Son herramientas que las conocemos bien y de hecho les voy a mostrar algunas de las herramientas que usamos todos los días en el laboratorio. Bien, para arrancar un poquito, lo que les voy a contar es de algo que se llama bioinformática o biología computacional, que es el campo de la ciencia que estudia o que genera herramientas informáticas para juntar, almacenar, procesar y analizar después la información biológica específicamente. En particular, conjuntos de datos extremadamente grandes. Cuando hay muchos datos, hay que usar la computadora para poder analizarlo, si no, escribiríamos libros completos y sería imposible para la mente humana tratar de procesarlo en tiempos coherentes. Lo mismo para calcular cosas muy complejas, cálculos muy grandes, cálculos muy complejos, hay que usar la computadora. Cuando uno hace alguno de estos análisis, o incluso se pueden hacer experimentos que son muy interesantes, hacerlos en la computadora, se dice que uno hace un experimento in silico, ¿no es cierto? Por latín para silicio. Yo me voy a enfocar hoy en hablar del ADN y la secuenciación del ADN como una de las tantas herramientas que nos da la bioinformática y les voy a explicar por qué es importante y qué tiene que ver con el coronavirus y los virus en general. Vamos a ver si funciona esto. El ADN todos lo conocemos, esa figura famosa, y ya a esta altura supongo que saben de memoria la combinación de las bases que lo forman, adenina, timina, citosina, guanina, se acordarán, y supongo que saben también que el orden de estas bases nitrogenadas, que se llaman, ¿cierto? A, C, T, G, A, C, lo que sea, ese orden determina nuestra información genética, determina cómo somos y quiénes somos, no como personas, pero como organismos biológicos. Y se podría comparar con el código informático en un programa de computadora, es el código atrás, o la receta de la pasta frola de la abuela, ¿no es cierto? Es lo que dice el orden en el que yo pongo las cosas y cómo tengo que hacer las cosas, me va a decir qué va a salir al final. No es lo mismo poner los huevos primero y después la harina que poner harina, no poner huevos y poner agua, ¿sí? Para la pasta frola. Para un organismo es un poco más complejo, pero la lógica se podría decir que es la misma. Esto hace unos 70 años más o menos, un grupo de científicos, Watson, Crick y Rosalind Franklin, por separado, pero entre los tres llegaron a descubrir que esto era así, que el ADN tenía esa forma, que tenía esa disposición de bases, y a partir de eso se determinó que era efectivamente el ADN el que tenía la información genética y que era lo que iba a llevar a cada uno. Ese es el primer modelo que hicieron en el año 1953 Watson y Crick, que son los de la foto. El primer modelo que explica cómo sería molecularmente el ADN. ¿Qué tiene que ver todo esto? Unos 20 años después de que descubrieron la estructura del ADN, un científico, o un grupo de científicos mejor dicho, logró secuenciar, que se dice, o determinar ese orden de las bases
o de los nucleótidos en un organismo. Fue la primera vez que lograron determinar el orden exacto en el que estaban esas bases en la información genética de un organismo. En este caso era un bacteriófago MS2. ¿Qué significa? Bacteriófago es un virus, justamente, que bacteriófago, come bacterias. Es un virus que vive de matar bacterias. En realidad los virus no viven, pero para hacerlo fácil. Este bacteriófago, ¿qué beneficio tiene? Esto es básicamente la estructura, tiene esa forma básica tiene 18 lados. La figurita del medio de colores es más o menos como se vería, es un modelado matemático también hecho en computadora, en 3D. El cuadrado gris es una foto con microscopio electrónico, por supuesto, de cómo se ve el virus. Y en la figura B lo que es el ADN, pero ya no escrito con las bases como lo conocemos nosotros, sino en qué significa cada parte, ¿no es cierto? En los genes. Entonces el primero es una proteína A, el segundo CP, LISI, no importa. Esa secuencia que muestro ahí es exactamente la secuencia del bacteriófago MS2. Ese es el orden exacto, completo, de todas las bases que están formando ese virus. Toda esa secuencia de letras es lo que dice cómo se arma la pastafrola o el bacteriófago MS2. Esto justamente por qué descubrieron el genoma, o en realidad por qué investigaron para secuenciar el genoma del bacteriófago MS2. ¿Quién lo conoce, no es cierto? Pero bueno, lo que pasa es que es muy chico. Eso para hacer un genoma es muy muy corto, son muy poquitas letras. De hecho son 3.534, son muy 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 pocas. Entonces, con esto sentaron las bases para poder después descubrieron, digamos, cómo hacer para secuenciar genomas y empezar a poder secuenciar genomas de organismos cada vez más divertidos o más interesantes. El que le siguió a este fue otro bacteriófago, después otro virus. Los virus son muy chiquitos, tienen una información muy poquita información, está muy bien compactada, está como si fuese en un zip o en un RAR, está muy comprimida toda la información y les alcanza. Después fueron secuenciando cosas cada vez más grandes hasta que en el año 1990, no hace tanto, un grupo de científicos decidieron que iban a secuenciar el genoma humano. Fue un proyecto gigante, se llamó Proyecto Genoma Humano, fue muy 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 famoso, arrancó en el año 1990 y tardaron 26 años con las computadoras más potentes del mundo. Les voy a mostrar cómo eran las computadoras del Proyecto Genoma Humano. Así eran habitaciones completas llenas de computadoras, llenas de secuenciadores, llenas de científicos. Esto es una foto de los primeros años de los 90, cuando arrancó el proyecto. Este proyecto, como les dije, después de 26 años, ya en el 2006 se veía de esta manera. Ya los secuenciadores eran otra cosa, las computadoras eran mucho mejores y por eso pudieron acelerar el proceso. Aún así, fíjense la cantidad que son. Gastaron $3.000 millones y 26 años en poder secuenciar el ADN humano completo. Con las computadoras más potentes del mundo y aún así costó y tardó todo eso. Esto estamos diciendo que terminó en el 2006. De ahí para acá pasaron 14 años y hoy secuenciar el genoma humano, uno puede mandar una muestra de sangre, por ejemplo, o de un raspado bucal y en un día y por menos de $100 se puede secuenciar. ¿Esto por qué? Porque tenemos mucho mejor tecnología, justamente sensores mucho mejores, mucho mayor capacidad de cálculo, es decir, las computadoras son mucho más poderosas que antes y hoy así se ve un secuenciador. Ya no es una habitación, es una computadora que se pone en el escritorio, se pone la muestra, se pone a trabajar y se deja un par de horas, un día, 2 días, depende el largo de lo que estemos secuenciando. No es lo mismo secuenciar el genoma
del trigo, por ejemplo, que tiene es 3 veces más largo que el humano, que secuenciar el genoma de un virus, como el coronavirus, que es extremadamente cortito, tiene un par de miles de letras y nada más. Ahora, la pregunta es, ¿para qué queremos secuenciar el ADN? ¿Para qué nos sirve? Hay muchas funciones de tener, muchas razones para tener ese texto, ese manual de instrucciones. En biología molecular, que es lo que estudié yo, lo usamos mucho para estudiar los organismos, para saber cómo son, qué genes tienen, cómo están formados, si generan algún tóxico o algo que nos sirva, algún medicamento. Se usa mucho en biología evolucionaria para estudiar la evolución porque uno puede ver el genoma de un organismo y compararlo con el genoma de otro y sabemos cuán parecidos son. Entonces así es como sabemos que, por ejemplo, el chimpancé y el humano comparten más del 99% del genoma y con el gusano de la seda compartimos el 93% por ahí. Aunque parezca mentira, en realidad con los que cuanto más lejos... Compartimos un montón porque somos animales. Cuanto más lejos del humano está, menos compartimos. Compartimos significa que tenemos partes que son iguales. Por ejemplo, cualquiera que tenga ojos va a tener un montón de información que es parecida. Ahora una planta que no tiene ojos, esa parte no la vamos a compartir. Pero por otro lado sí vamos a compartir que tenemos proteínas que forman la célula, la membrana celular, el núcleo, un montón de cosas que sabemos que son iguales. Para metagenómica, lo que se llama es hacer análisis genético no de un organismo y decir quiero saber el genoma de este organismo, sino decir quiero tomar una muestra de agua del agua del arroyo Clarmecó y quiero ver si hay organismos tóxicos o hay organismos patógenos, ¿no? Es decir, que generan enfermedades para el humano. Para saber esto, se toma una muestra, se estudia todo el genoma, toda la información genética, como si fuese un gran organismo, el arroyo, y vemos toda la información genética que haya venido en esa muestra. Entonces todas las bacterias, virus, todo lo que haya, lo vemos. Se puede usar para medicina, por ejemplo, podemos detectar si una persona tiene enfermedades. Por ejemplo, la celiaquía es un gen que se sabe que está dañado. Y entonces uno puede hacer un análisis genético en un bebé, por ejemplo, y ya saber si ese bebé va a ser celíaco cuando sea un poco más grande. E incluso hay tecnologías para acomodarlo. Se usa mucho en forense, eso sabrán, para poder detectar, por ejemplo, una muestra de sangre y después comparar con un sospechoso y saber si es la misma persona o no. Para hacer test de paternidad, para saber si un chico es hijo de un padre o no, porque comparamos si son iguales algunas cosas. Y por último, sirve mucho para virología, para el estudio de los virus. Los virus son extremadamente chicos, no se pueden ver ni a simple vista, ni siquiera con un microscopio común. Se usan microscopios electrónicos, que son del tamaño de una habitación más o menos, para poder verlos y aún así los vemos mal. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es secuenciar una muestra donde sabemos que tenemos ese virus. Entonces podemos tener información, como no vemos la pasta frola porque es demasiado chica, pero como tenemos la receta de la pasta frola, podemos saber si tiene dulce de membrillo o dulce de batata, por ejemplo. Entonces, se usa muchísimo para estudiar los virus, secuenciar los genomas de estos virus. Para esto hay un montón de herramientas y algo muy interesante es que hay muchas de ellas que están en internet. Simplemente hay que buscarlas y son gratis y están en internet. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es estudiar, por ejemplo, un virus, secuenciar todo su genoma, eso lleva un ratito, porque son cortos, son chiquitos, entonces los ponemos en una maquinita. Vienen incluso unas máquinas que son más chiquititas todavía, para genomas chicos, son como un pendrive, se enchufan en el USB de la compu, pongo la muestra y secuencio con mi misma compu. En 1 hora tengo el resultado del genoma del virus. Entonces tenemos toda esa información, podemos reconocer al virus y su genoma es como su huella dactilar. Entonces, si queremos detectar, por ejemplo, si alguien tiene coronavirus o no, podemos usar un aparatito como este
que funciona como un test de embarazo. Se pone una gota de muestra y en la pantallita blanca, en la parte blanca, va a aparecer una rayita si no hay coronavirus, 2 rayitas si sí hay coronavirus. Este aparato que estoy mostrando acá es un invento argentino de una empresa que se llama Casper y es una tecnología que se llama CRISPR. La tecnología CRISPR-Cas9 es un detector de secuencias específicas de ADN y es relativamente fácil de usar para los biólogos moleculares. ¿Cómo funciona esto? Y esto es lo que les quería mostrar desde internet. Podemos ir a bases de datos, como esta que está acá. Esto es el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos. Y acá arriba pueden ver, podemos ir a buscar genoma, por ejemplo, entre otras cosas. Y acá podemos buscar el organismo que nosotros queremos. Podemos poner el genoma humano, que va a ser extremadamente largo, o podemos poner el genoma, por ejemplo, del bacteriófago MS2, que era el que les explicaba hoy, ¿no es cierto? Bacteriófago. Eso hay que poner algunas cosas y va a aparecer esto, yo ya lo tenía buscado. Nos aparece un montón de información sobre el bacteriófago, dónde aparece, quién lo descubrió, etc. Y acá nos aparece la secuencia de bases de datos, de bases nitrogenadas que conforman todo su genoma, desde la primera hasta la número 3534. Entonces, acá, por ejemplo, yo sé que si yo agarro esta parte de acá, por ejemplo, y la busco en un genoma, por ejemplo, como habíamos dicho, en una muestra de un paciente o en una muestra de agua, si yo encuentro esta secuencia exacta, es muy probable que tenga este mismo organismo, este bacteriófago, por ejemplo. De la misma manera, podemos ir a buscar el coronavirus. SARS coronavirus, genoma completo. Y tenemos la secuencia completa, como verán es bastante más larga, ¿sí? Esta secuencia tiene, eso lo podemos buscar, en este mismo programa nos dice cuántas bases tiene, y acá vemos, tiene 29.751 bases. O sea, estas son las proteínas, y acá en algún lado en el final van a aparecer acá las bases, de la primera a la 29.751, que es la última. De esta parte yo puedo recoger una parte, copiar y pegar en un buscador como si fuese Google, y puedo encontrar si este microorganismo está o no. Una de las herramientas que usamos nosotros es este Benchling, que también es gratis. Es un programa que nos permite pegar la secuencia que nosotros queremos. En este caso yo pegué acá la secuencia del SARS, del coronavirus. Acá pueden ver que están las letras, ¿no es cierto? Las bases nitrogenadas están acá, A, T, A, T, T, A. Y lo que figura acá abajo, en flechitas de colores, son las proteínas. ¿Qué proteínas? Cada 3 bases codifican para una proteína. Esta será isoleucina, esta será leucina, esta será guanidina, etcétera, etcétera. No proteínas, perdón, aminoácidos, y cada uno de estos aminoácidos juntos formando una cadena forman una proteína, ¿sí? Por ejemplo, acá que hay una estrella significa que hay un codón de stop. Esto significa que acá deja de fabricar esta proteína, esto es una proteína, después va a seguir hasta acá que hay otra, hasta acá hay otra, etcétera, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto, este programa? Por ejemplo, yo les voy a mostrar otro. Esto es la secuencia del coronavirus. Les voy a mostrar otros que tengo yo. Otros proyectos. Acá, por ejemplo, bueno, de cuando yo estudié ingeniería genética, y podemos ver construcciones en las que nosotros podemos jugar a fabricar genes nuevos o organismos nuevos o lo que sea, ¿sí? Y entonces podemos agarrar desde
un virus y modificar el virus para que ya no ataque, o modificar una célula, por ejemplo, una levadura, para que esa levadura ya no, en vez de producir algo tóxico, por ejemplo, produzca insulina, por ejemplo, para los diabéticos. Entonces tenemos una bacteria que en vez de hacernos mal, nos hace bien. Y nos sirve, como dijimos, para tratar los virus, para tratar bacterias, para tratar hongos. Podemos encontrar soluciones para detectarlos, como hicieron los argentinos estos, que les contaba hoy. Y también para generar posibles curas. Esto es un equipo alemán que encontró justamente, secuenciando y estudiando el coronavirus, encontró una manera de que lo van a poder curar, aunque todavía falta mucho desarrollo y pueden llegar a tardar 2 años en encontrar la cura. Bueno, eso era un poquito lo que les quería contar nomás, y les voy a pasar, se lo voy a pasar a Pato para que les pase el link, 2 juegos, uno para que se puede jugar desde la compu y otro para que se puede jugar desde el celu, para que vean cómo funciona este CRISPR y cómo funciona esta tecnología para jugar con los genes y destruir al coronavirus. Un abrazo, y cualquier pregunta, mándenle a Pato que me hace saber.